Hoy, en Mendoza, crónica de nuestra identidad. El tren llega a la provincia en un país en vías de crecimiento. Los durmientes se extienden por su territorio y permiten soñar una integración real. Mendoza se incorpora al circuito comercial nacional. Nos subimos al vagón de la historia del ferrocarril Pacífico, luego llamado San Martín, para ver una provincia en marcha. El siglo XIX experimentó una transformación verdaderamente revolucionaria que cambió la vida de las personas. La revolución del transporte a través del ferrocarril. A Mendoza el ferrocarril llega en 1885. Esto, imagínense lo que significó para una población que durante 300 años había estado encerrada en el oasis, donde muy poquitos, solo los profesionales, los comerciantes, podían ir a Buenos Aires en un viaje que demoraba como 40 días, o ir a Chile a través de la cordillera, viajes peligrosísimos a través de los abismos. Esto cambia de ahora y para siempre el contacto de los mendocinos con el mundo. Desde los tiempos coloniales, las relaciones comerciales de Cuyo se orientaron hacia el Pacífico. La montaña era un obstáculo menor que los riesgos que demandaban las largas travesías hasta nuestro litoral metropolitano. Ocurría que para ir hacia Buenos Aires, los puertos sobre el Atlántico, era muy complejo debido al desierto. El desierto que permanentemente era atacado por los malones, las carretas tenían permanentes ataques y las diligencias lo mismo. Esta situación cambió bruscamente con la llegada del ferrocarril, que conectó a Mendoza con el litoral rioplatense en la década de 1880 y logró que la exportación no fuera la única forma de intercambio comercial. Con la llegada del tren a nuestras tierras, el lejano océano Atlántico se hacía más próximo. Claro, el 7 de abril de 1885 se inaugura en Mendoza con gran pompa, con el viaje de 300 invitados, con el general Roca, el presidente Roca al frente, ¿no? Y acá el gobernador Rufino Ortega hicieron la gran fiesta de la inauguración del ferrocarril y de la luz eléctrica y del tranvía y la exposición que hubo, una exposición industrial en el lugar que hoy ocupa el Correo, en San Martín y Colón. Cuyo quedaba en la vía a La Pampa, a 2 días de Buenos Aires. El país crecía al mismo tiempo que se hacía más chico. Durante 300 años Buenos Aires había sido una lejana tierra ubicada a casi 2 meses en carreta de Mendoza. La llegada del tren reducía la extenuante y riesgosa travesía a un veloz viaje de 2 días. Pero tan rápido como era el viaje fueron las quejas populares. La empresa no realizaba las inversiones comprometidas, lo que devino en un servicio deficiente y oneroso por el alto costo de sus tarifas. Por ejemplo, la dureza de las aguas, ¿no? De aguas duras como las nuestras de Cuyo, provocaban incrustaciones en las calderas de esas locomotoras y quedaban fuera de servicio. Entonces los servicios no se cumplían y la protesta popular era un clamor. Las nuevas locomotoras, necesarias para corregir el servicio, comenzaron a recorrer la provincia recién a fines de siglo. Estas inversiones no alcanzaron para acallar las reiteradas protestas que tuvieron su eclosión en junio de 1906, cuando las fuerzas vivas de Mendoza reclamaron un cambio sustancial en la prestación del servicio. Y el cambio llegaría con el uso de nuevas vías que soportaban un mayor tonelaje a los trenes de carga y le permitía al ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, popularmente denominado como el Pacífico, mejorar sus servicios. Por el decreto del 20 de enero de 1887, el gobierno de la Nación también aceptó que la obligación que tenía el señor Juan Clark de construir el ferrocarril trasandino la transfiriera a la compañía Ferrocarril Trasandino de Buenos Aires a Valparaíso, por lo que debió construir 175 kilómetros de vía desde Mendoza hasta la cumbre de la cordillera, de los 240 que totalizaban el trazado hasta los Andes, que en 1877 había sido bosquejado por el ingeniero Alan Campbell, mientras se tendía la línea telegráfica desde Chile a la Argentina. El tren se extendía también por el sur provincial, donde la vía de Las Catitas a San Rafael alcanzaba a Monte Comán en 1908, en tanto que en 1911, desde esta estación,
se habilitó la línea hasta San Luis, empalmando con la que desde 1907 comunicaba con el extremo sur de Córdoba, que a su vez conectaba con el puerto de Bahía Blanca hacia el sur. Mendoza era de las últimas provincias, hasta que llegó el ferrocarril. Estábamos aquí arrinconados en los Andes, sin ninguna posibilidad de progreso. Este desarrollo se complementará en 1910 con la apertura del túnel internacional de Las Cuevas. Nada fue lejano entonces, cuando el tren recorría el tiempo, acercando el futuro. Hasta 1930, 60 trenes locales llegaban diariamente a la estación de pasajeros de Mendoza, luego de recorrer los circuitos de Luján de Cuyo, Guaymallén y Rivadavia. Pero hacia 1938, esta cotidianidad ferroviaria se estaciona y tiende a decaer. El ferrocarril tiene auge hasta fines de la década del 20. Fue rey y señor del transporte. Luego viene la competencia del automotor a favor de la construcción de carreteras, de los motores de mayor potencia, vienen los camiones de 8 cilindros. Con los ómnibus de la cita y la incorporación de los primeros coches motor marca Leyland, los trenes locales comenzaban a recorrer las vías de la extinción. El 15 de noviembre de 1867, esta es una fecha importante porque fue la primera vez que se habló de la posibilidad de construir un ferrocarril desde el puerto, digamos, de Buenos Aires hacia Mendoza. Ocurre que ya Sarmiento toma la presidencia en 1868 y él ya tiene otro proyecto, Sarmiento, porque piensa en que debe construirse un ferrocarril no solo hasta Mendoza, sino también hasta Chile. Entonces surge esa idea del trasandino y ahí empieza el nombre del trasandino. Es una obra de Sarmiento, que eso muy poca gente lo sabe. Y ya es arrancar directamente desde Buenos Aires, que es el ingeniero Huergo, un ingeniero argentino, el que la traza, hasta Villa Mercedes, pasando por Junín en la provincia de Buenos Aires y fundando pueblos como quería Alberdi, ¿no? Entonces Roca, cuando se hace cargo de la presidencia, ya en 1880, ¿no? Un poco antes de que llegara el Pacífico, que es la obra que encara Clark, se llamará Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico. Entonces tenemos dos ferrocarriles en Villa Mercedes, el andino que viene de Villa María, construido por la Nación, y el Pacífico que viene de Buenos Aires, construido por una concesión inglesa. Unen las vías para facilitar el transporte hacia Cuyo, y Roca, haciéndose cargo en 1880 de la presidencia, dispone que siga la obra, pero por parte de la Nación, que siga el andino, que siga la construcción del andino. La verdad es que fue un tiempo bastante, para la época, acelerado que lo hicieron. En 1882 ya estaban en San Luis y en el 83 en La Paz. Había llegado la línea ferroviaria a La Paz en 1883, cruzando el río Desaguadero, claro, con un puente y todo instalado. Y de ahí, ya el año siguiente, en el 84, llegaba General Gutiérrez, que entonces se llamaba Maipú, la estación. En el próximo bloque, la economía de la provincia en vías de desarrollo. Nuevos pueblos y ciudades saludan el paso del tren que impulsa la vitivinicultura, el turismo y el agro. Ya volvemos a la estación de la historia, en Mendoza, crónica de nuestra identidad.